Ok, continuamos entonces con la segunda hora de clase de este diplomado, señoras y señores. Vamos avanzando. Ok, ética del ministro de culto. Este es un toquecito. De paso les voy a mandar una guía más completa de ética también que se la voy a regalar. Pero este es un toquecito aquí. La ética del ministro de culto. Aquí vamos, esto es puros toques técnicos muy suaves, muy leves. Parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre implica el conocimiento del bien y del mal en la conducta humana, conjunto de normas que regulan el comportamiento desde el punto de vista del bien. Ahora, hay un problema que tenemos en muchas iglesias que le estamos achacando una serie de cosas que están sucediendo entre nosotros y las personas a las cuales le servimos y le estamos echando la culpa al diablo y no tiene nada que ver con el diablo, son cosas conductuales, conducta. Pero vino alguien usado por, no sé por quién, pero creo que por Dios no es, lo demás usted saca la cuenta. Entonces nos dijo que existe un demonio de rabia, existe un demonio de pelea, existe un demonio de violación, existe un demonio de borrachera, existe un demonio de fumar, existe un demonio de comer chimón. Entonces le echamos la culpa al demonio y yo no asumo mi responsabilidad. ¿Están aquí o se fue? Ajá, entonces le dejó dicho que no existe, es decir, no es más, los demonios son tan miserables que ni nombre tienen. Pero nosotros le ponemos, ¿sí? Hasta jerarquía. No sé, cabo primero, cabo segundo, teniente, no sé cuántas cosas más por ahí. Eso no existe, bíblicamente eso no existe. Si no lo quiere creer, bueno, busque por ahí. Ya por ahí quedó la guía de conflicto entre dos reinos, están los audios, están los videos, están en mi cuenta de YouTube, los pueden buscar por ahí, conflicto entre dos reinos. Y voy a subir los 6 audios que grabé así arriba en Palo Grande. Los subo el lunes cuando llegue a Barquisimeto, por lo mínimo los primeros 3, donde hablo y toco esos temas, donde le estamos colocando y dando posiciones al diablo y los demonios que nunca han tenido. Entonces, como ministros de culto, en la ética ministerial, déjeme recalcarle esto, una de las grandes responsabilidades, hermano, es tener conocimiento. Parte de la filosofía que trata de la moral y de la obligación del hombre implica el conocimiento del bien y del mal en la conducta humana, conjunto de normas que regulan el comportamiento del punto de vista del bien. De modo que la función de la ética consiste en juzgar nuestros actos de conducta, pero somos muy fáciles para juzgarle lo de los demás, pero para juzgarnos a nosotros mismos nos cuesta. Y señalarnos a nosotros lo que debemos hacer en este sentido. Afecta nuestros actos y costumbres cotidianos, lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Esto lo escribe un escritor llamado None, 1997. Se conoce como ética cristiana o ministerial el conjunto de normas escriturales que rigen la conducta del cristiano y de las cartas bíblicas. Vamos a hablar de lo moral. Ciencia que enseña las reglas que deben seguirse para hacer el bien y evitar el mal. Sin embargo, cuando hablamos de lo moral, hay cosas, escúcheme, que para el entorno de nosotros aquí, moralmente no son correctas. Pero usted váyase a una tribu indígena y consígase los hermanos y las hermanas en un culto, unos en guayuco, los que ya están medio civilizados, pero hay otros que están desnudos en pelota. ¿Cómo se le pondrían los ojos a ustedes? Ya hablando de los hombres, las mujeres no, por favor, que esas se asustan. Ajá, pero entonces usted debe entender que aquí hay una conducta, una costumbre, pero allá es otra. Ya va, pero usted es ministro de culto ¿a dónde? Donde vaya.
Porque un médico, después que se gradúa, es médico donde esté. Entonces, como ministro de culto, usted es ministro de culto donde esté, pero tiene que saber también de normas y costumbres, de cultura, de cosas que allá son normales, son naturales, pero aquí no. Entonces no venga usted a querer transculturizar aquí, ni vaya a imponerse allá, porque usted es un uperete, servidor. Usted no es jefe. ¿Estamos aquí? Está como muy rudo, ¿verdad? No, está bien, ¿verdad? Ok. Entonces, la moral es una ciencia que enseña a las reglas que deben seguirse para hacer el bien y evitar el mal. Tiene que ver con las costumbres morales que se definen en una sociedad específica para el desarrollo social. La ética tiene que ver con lo que somos y la moral con lo que hacemos. La una es expresión de la otra. Sin una buena ética es imposible ejercer la moral, ya que esta última se somete al escrutinio de la comunidad, sociedad o la cultura. Escúcheme, todos los días y cada rato. ¿Sabe que todos los días nosotros nos están escaneando? Y nos dicen, ¿y esto qué es evangélico? ¿Usted no ha escuchado eso, verdad? Hizo tal cosa, ¿y esto qué es evangélico? ¿Qué nos están haciendo? Escaneando. ¿Qué nos están haciendo? Juzgando. Y a veces tienen razón, a veces no. Entonces, alguien me dijo una vez, Octaviano, cuando de ti digan algo y la gente tenga razón, no se enoje, corríjase. Corríjase ya. Pero cuando de ti digan algo y no tengan razón, Tato, ¿qué vas a hacer? Che, para adelante. ¿Por qué te vas a enojar? No tienen razón. ¿Se entiende eso, verdad? Amén. Dicen algo de ti, tienes culpa, corríjase. No tienes culpa, tranquilo. Creo que Mateo, yo sé que el versículo es 11, pero no lo recuerdo ahorita. El capítulo dice, gozaos y alegraos cuando digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Pero cuando no sea mintiendo, entonces corrijámonos y sigámonos gozando y alegrando. No nos entristezcamos. Ok. Principios y aspectos de vida y de conducta que se consideran como los principios de una cosa. Dícese de los aspectos de conducta que la sociedad privilegia como primero, básico o fundamental para determinar cosas. Al hablar de los principios morales, hacemos referencia a los aspectos sobresalientes, fundamentos o soportes de todo un sistema moral. Acuérdense que estamos hablando del sistema moral. Cuando hablamos de lo moral o de lo social y otra cosa es lo espiritual, no se le olvide que nosotros somos una tricotomía. Somos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Y hay leyes para lo espiritual, hay leyes para lo moral y hay leyes para lo social. Y cada una es una y una es una. Ahora, en cuanto a lo espiritual, es lo que sobrepasa y pasa por encima de todas las demás. Valores, lo que vale una persona o cosa. Es decir, el valor moral o ético de una acción o comportamiento. ¿Sabía usted que hay gente que tiene valores, pero sabía usted que hay gente que tiene precio? Pero hay otros que tienen valores y no tienen precio. ¿Cuánto te doy, Rafaelito, y haces tal cosa? No, ni que me dé toda la plata del mundo, porque tiene valores. Pero hay otros que dicen, bueno, si me dan tanto, sí. Yo te cargo esa maleta de aquí a Maracaibo sin saber qué hay dentro de la maleta. Si me das $10,000. ¿Sí? No, yo te firmo eso ahí. ¿Sí? Ahorita hay que tener mucho cuidado cuando a usted le toque cruzar una frontera o andar en un avión. Gente me dice, ¿usted me puede cargar esta maletica y pasármela de aquí a allá? Donde está la alcabala, donde está el cruce, donde revisan las maletas. Y usted no sabe quién es, no conoce a nadie. ¿Sabe usted qué está pasando por ahí? ¿Qué lleva usted en esa maleta?
Yo recuerdo hace varios años, me querían colocar en las manos 1 kilo de oro. Me dijeron, yo te lo saco hasta Ciudad Bolívar y de ahí para abajo te digo, tú lo puedes vender en Caracas en tal sitio o subes un poquitico más arriba y lo vendes en Tucaca. Eso vale 45 millones, te estoy hablando como 25 años atrás, un poquito más atrás. Tú me vas a pagar mis 45 millones y allá tú lo colocas fácilmente, así rapidito, facilito, en 80 o 90 millones de bolívares. Ya para ese entonces el oro era único y exclusivo de el Estado Nacional. No crea que yo no planifiqué, yo tiré toda la idea, pero ya va. Yo dije, no, yo de repente porque venda la primera. Ajá, pero cuando yo venda esta, me pagan, no me van a marcar. Segundo, ese no es trabajo mío. Es decir, no es trabajo de un individuo y menos sin un registro. Entonces, alguien me dijo, oye, usted tiene tiempo trabajando, vendiendo, andando en ese carrito para arriba y para abajo. Es tiempo que se pongan en un mejor carro y esta es la oportunidad. Yo los ayudo. De paso, le digo, no voy a decir nombre, era un pastor. Era el que dirigía o el que pastoreaba para ese entonces la comandancia del ejército de ese estado donde estaba. Como un buen bolsa. Gracias a Dios por tener valor y decir no. Vendiendo afiches yo nunca he tenido problemas, nunca nos han atracado, nunca hemos pasado un susto, pero aquí no me cuadra, no me encaja. Yo puedo mover todo, es decir, ideé un plan para trasladarlo hasta Caracas, pero ya después de recibir ese dinero, ponte que la primera vez te la pasara, pero en la segunda y en la tercera te iban a seguir. Y si te lo depositaban en el banco, ya va, ¿y esa plata de dónde? Yo no sé si usted alguna vez fue al banco a depositar una plata y le dijeron, le sacaron un papelito aparte, escríbame aquí de dónde procede esa plata. ¿No le pasó eso a usted nunca? Yo trabajando en ventas así varias veces. Escriba aquí de dónde sacó esa plata. ¿Usted vendió un carro, vendió una casa o en qué? Claro, eso se lo hacen a uno. Pero a los políticos no. Si se lo hicieran, ¿qué pasaría? Bueno, valores. Cuando hablamos de valores, hacemos referencia a bienes morales que se aplican y viven en sociedad. Otra de las cosas que a veces pasamos que por falta de valor o por falta de usar los valores, decimos, bueno, si la pastora Irma lo hace, yo lo puedo hacer también. O de repente yo viajé a Barquisimeto y digo, bueno, si el pastor fulano, que es de la iglesia tal, lo hace, ¿por qué yo no? Pues ya va, pero eso está bien lo que él está haciendo. Que él lo haga es una cosa, pero que está bien es otra. ¿Y dónde están los valores tuyos? Pregunto, ¿ese hombre tendrá un cielo para ti aparte? Ajá. Son las normas e ideas o principios que en cada culto o sociedad se privilegian como de especial valor. Al tener valores definidos es posible identificar con claridad las contrariedades al obrar en contra de estos. Los valores hacen hincapié en la conducta externa y visible de los principios morales identificados en el interior, en razón de que los valores morales son la guía para determinar la conducta. El ministro como ciudadano, quiero decirle algo. Aquí en Venezuela nosotros tenemos ese título. De paso, Simón Bolívar dijo que uno de los títulos más honorables para él era el de ciudadano. No sé si lo han leído en Cátedra Bolivariana. ¿Por qué razón? Porque en los países donde hay reyes, señoras y señores, no existen ciudadanos. ¿Qué existen allá? Súbditos, sometidos al rey. Y el rey decide con ellos, en todo, hasta con su vida. Pero aquí hay ciudadanos. Eso poco se enseña. Por lo tanto, no se sabe qué es un ciudadano, no se define, a veces hasta suena así como feo, cuando desde el punto o desde el ámbito policial dicen el sujeto o la individuo. Hay gente que se ofende cuando le dicen hola individuo. Está hablando de una individualidad. Ahora, ciudadano es alguien que pertenece a una sociedad donde no hay reyes.
Entonces, el ministro no deja de ser un ciudadano. Nosotros no estamos por encima de el resto de las personas. Seguimos siendo igualitos a los demás. Es más, nosotros lo que hemos es, oiga, bajado de categoría para servirle a los otros. Jesús dijo que el que quiera ser grande, sea el que sirve a los demás. Y dijo, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y entonces, ¿será que nosotros estamos viendo el liderato, estamos viendo esa posición de ministros de culto como lo vio Jesús? Cuando una persona tiene, por decir algo, lo nombraron o tiene un llamado de apóstol y le dicen pastor y él se ofende, ¿por qué se ofende? Porque él cree que la grandeza ahí es hacia arriba, no, es hacia abajo. Aquí se crece hacia abajo. En el evangelio, en Dios se crece hacia abajo, no hacia arriba. Ahora, el ministro de culto como ciudadano, recuérdales que se sujeten a los gobernantes, oiga, y a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos para toda buena obra, que no hablen mal de nadie, que no sean contenciosos, sino amables, demostrando toda consideración por todos los hombres. Tito 3, 1 y 2. Pablo, viviendo en medio de uno de los imperios más crueles, hablando que esta es la posición que nosotros debemos de tener como ciudadanos, aparte de que seamos ministros de culto. Porque esta es la virtud, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, actuando como libres y no como los que hacen la libertad un pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Primera de Pedro 2, 13 y 17. Los fariseos de la época de Jesús estaban dedicados a encontrar todas las formas posibles de desacreditarlo. Una de sus estrategias era la de convencer, al pueblo de que Jesús voy por aquí. Los fariseos de su época o de la época de Jesús estaban decididos en contra de todas las formas posibles de desacreditar. Una de sus estrategias era la de convencer al pueblo de que Jesús estaba opuesto al gobierno civil y la responsabilidad del ciudadano, cuando trataron de acorralarlo con la pregunta del César o Dios. ¿Qué contestó Jesús? ¿Da a César y a Dios? Bueno, ese es el trabajo de todos nosotros, eso continúa. Sus palabras, por tanto, da a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, iban más allá de pagar los impuestos, eran un llamado a una ciudadanía ejemplar, la de Jesús. Por lo tanto, cuando Jesús fue capturado y fue llevado primeramente a Pilato, y Pilato hizo su trabajo de juzgarlo, averiguarlo y revisar pudiéramos decir, su hoja de vida, luego se lo pasaron a ¿quién fue el otro? De Pilato, ¿a mano de quién pasó Jesús? ¿Qué pasó? ¿Dónde está la lectura de la Biblia aquí? De Herodes, ¿sí? ¿Qué hizo Herodes? Hizo la misma revisión, revisó y luego ¿qué dijo? Para lo que me corresponde a mí, en mi jurisdicción en cuanto a mi juzgar, no tiene nada. ¿Por qué razón?
porque Jesús se había comportado como todo un ciudadano. A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Estaremos nosotros igualitos a esta altura de la vida? ¿O cómo serán nuestras habladurías por ahí de qué lado? ¿Sí? Importante eso, señoras y señores. Los lugares destinados al culto. Vamos a hablar un poquitico de esto. Reciben nombres diversos según las distintas tradiciones religiosas. Iglesia, en el caso de nosotros los cristianos. Templo, le dicen los budistas e hinduistas. Mequita, los musulmanes. Sinagoga, los judíos. Y nótese que todos estos tienen o tenemos ministros de culto. Salón del reino, los testigos de Jehová. ¿Sí? Que de paso le digo, cada una de estas religiones nosotros debemos de llamarlas por sus nombres que ellos se dieron. Tenemos que respetarlos. Porque pregunto, ¿usted se siente chévere cuando alguien le pone un sobrenombre que a usted le molesta, le incomoda? Y entonces, ¿por qué nosotros le ponemos a las demás religiones o a los líderes de las demás religiones nombres despectivos? ¿Sí? Los testigos de Jehová. Y de paso lo decimos en la tarima. Y así sucesivamente. No es correcto. Eso se lo voy a demostrar más adelante. A veces el término varía también en función del tamaño e importancia del lugar. Catedral, capilla, ermita, mezquita, aljama, oratorio, entre otros. Un lugar de culto puede ser un edificio entero, por ejemplo, una iglesia, integrarse en un edificio más amplio, por ejemplo, la capilla de un colegio u hospital. Es decir, los lugares donde se celebran los cultos lo deciden los que celebran los cultos. En el caso de nosotros, como iglesia evangélica, en estos sitios tenemos estos lugares, pero hay ciudades donde no hay terreno que comprar, o los que hay están muy costosos, entonces la gente alquila lo que era un cine, lo que era una discoteca, lo que era les prestan escuelas, les prestan universidades y así diferentes sitios, en una cancha, en un parque. Entonces la iglesia no es en sí esto que está aquí, esto que usted ve. La iglesia es esta que se sienta aquí. ¿Sí? Entonces vamos a la segunda parte, lo que es la organización y legalidad. La organización de las iglesias como tal, más la legalidad. Hablemos de ella, debemos como ministros de culto de tener estos conocimientos. Hay unas organizaciones denominadas Consejo Mundial de Iglesias Ecuménicas, Católico, Evangélicas, Ortodoxas. Los hay. Y de repente a usted no le cuadra, pero los hay. ¿Qué vamos a hacer? Alianza Evangélica Mundial, presbiteriana, bautistas también los hay, pentecostales los hay. Ahora están los reformados también. Alianza Mundial Bautista. Los bautistas hay varias ramas. Eso usted debe saberlo como ministro de culto. En Venezuela estamos organizados así. Aquí, República Bolivariana de Venezuela misma, dijo uno por ahí. Confesiones. ¿Quiénes son las confesiones religiosas? Lo que les dije hace rato. Los que se hacen llamar religiones ancestrales, que vienen del África, que tocan tambor, se visten de blanco, matan gallinas, chivos y otros, y hacen los cultos por ahí escondidos. ¿Por qué lo hacen escondidos? Porque saben que lo que están haciendo está mal. Porque cada quien que hace la cosa escondida porque sabe que está mal. ¿Están aquí o se fueron? Ajá. Confesiones religiosas, federaciones, concilios, asociaciones de iglesias, ministerios se llaman otros, o iglesias locales, pudiéramos decir como en el caso de ustedes. Confederación es la unión, oiga, de varias federaciones y o concilios de iglesias, consejos evangélicos venezolanos, Confederación Pentecostal de Venezuela, Convención Bautista de Venezuela, Renamiven,
unión unicristiana, diferentes movimientos que hay como confederaciones. Federación o concilio, asociación de iglesias, es la unión de varias iglesias locales con un fin determinado y común. Asambleas de Dios, Obra Luz del Mundo, Ebenezer, Emaús, Fiel Bebé, Adiel, Maranata, entre otros. Fiel Mi, de la nueva, ¿no? Iglesia local es el núcleo fundamental de la iglesia de Jesucristo, diseminado a lo largo y ancho de todo el país. A nivel gubernamental, oiga, el gobierno nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, está lo que se conoce como la Dirección General de Justicia e Instituciones Religiosas y Culto. Ahí es donde las iglesias van a hacer su registro. Gracias a Dios, esta iglesia está registrada hace varios años. Gracias a Dios cooperamos en eso, ¿no? Ni nos conocíamos nosotros. Regula las inscripciones y participación de las iglesias locales existentes en el país. Las iglesias se registran, en aquel entonces se registraban creo que por 50 años está esta registrada. Yo registré por 80 años, ahorita creo que es 30. Y poco a poco. Pero una cosa es el registro de la iglesia y otra cosa es la directiva. Cada 5 años hay que renovar la directiva. Reglas regula la relación entre la religión y el Estado. Coordinar las acciones civiles de carácter religioso. Supervisan la acción de las entidades religiosas en Venezuela. Hasta ahora, aquí muy poco lo han hecho. Muy poco, pero muy poco. Solamente con algunos pues que se han oído ruidos, como un caso en Caracas, que hubo un detalle donde un líder murió, lo desvivieron, como se está diciendo ahora, dentro del local, no se sabe por qué. Solamente hay unos vísceres de una plata, de un dinero, y bueno, desvivieron a uno ahí. Entonces ahí se interviene el Estado. Pero mientras todo esté tranquilo, mientras no hay denuncia, esto es solamente letra en el papel. Coordinar con las embajadas, esto sí funciona, hermano, con el SAIME, visas religiosas, las acreditaciones de ministros de cultos venezolanos hacia el extranjero y del extranjero acá. También eso sí se está dando en Venezuela. Es más, yo no sé si usted se ha dado cuenta ahorita que a nivel nacional hay una cantidad de evangelistas que están trayendo, que están viniendo. ¿Se han dado cuenta de eso? Una cantidad, pero eso va a seguir avanzando. Hay una estrategia, pero los más beneficiados somos nosotros. ¿Cuál es la estrategia? Bueno, que el que dirige esta oficina de asuntos religiosos para cuestión de visas, para traer y para enviar, le dijeron, bueno, que traiga todos los predicadores habidos y por haber del mundo y que haga todos los conciertos que puedan hacer aquí. Por supuesto, el gobierno hasta cierto punto les ayudará, pero el objetivo es que ellos vengan y vean hasta dónde está el supuesto régimen aquí castigando y maltratando a la gente, para que de aquí ellos vayan a hablar allá afuera lo que vieron aquí. Ese es parte del objetivo. Pero ¿quiénes están siendo beneficiados? La iglesia, que está avanzando, y así es. Atribuciones y funciones del ministro de culto. Oiga lo que viene por aquí, muchachos. El conocimiento es bueno, aquí vienen unas atribuciones que es muy bueno que usted las tenga, pero que tenga conocimiento también de qué es usted, qué puede, hasta dónde usted puede y de dónde en adelante usted no puede. ¿Sí? Porque cuando Dios le dijo a Moisés que le iba a dar todo un territorio, le dijo desde hasta. No era todo lo que vieran sus ojos hasta donde pudieran dar, no, le dijo desde hasta. ¿Cierto o falso? Y eso sigue. Desde hasta. Usted es jefe en su casa, pero a los demás no. ¿Sí? Usted gobierna, dice usted. No crece. Por ahí dijo uno, yo soy la cabeza en mi casa. Y otra gritó por adentro y dijo, yo soy el cuello que mueve la cabeza y lo sostengo como quiero. Bueno, cosas que pasan, no sé. Sigan hablando. El detalle es que la palabra cabeza en la Biblia no tiene que ver con jefe, pastor.
tiene que ver con el líder que dirige. Y un viejito por allá dijo una gran verdad, que él conoce hogares que si la cabeza fuera la mujer, las cosas serían un éxito. Pero el hombre se impone y tiene todo torcido. Estamos hablando de un señor que tiene 88 años de edad y más de 60 años de ministerio y trabaja con todas las organizaciones a nivel mundial. Oye, digo esa verdad, wow, suena bonito. Ahora, atribuciones o funciones del ministro de culto. Guía espiritual, ese es parte del trabajo de nosotros. ¿Qué somos? Diga, guía espiritual. No dueños, guía. ¿Qué hace una guía? Dirige por donde van a poner los clavos para sostener el techo, ¿verdad? Guía espiritual, orientador, no jefe, consejero, no imponente, maestro. Ahora, no todas las veces el maestro viene a enseñar. ¿Sabe usted eso? La mayoría de los maestros estamos para impulsarlo a usted a que estudie. ¿Por qué yo no le dije cuántas veces aparece la palabra creer en la Biblia? Y la palabra vida eterna, porque yo vengo a motivarlo que usted estudie. O que vuelvan a repasar lo que ya pasaron por ahí. Para que usted aprenda, porque eso lo aprendí yo estudiando, leyendo, no está en ninguna guía, no está en un libro, nunca me he propuesto escribirlo. ¿Cuántas órdenes sacerdotales? Ahí está en la Biblia. Yo lo descubrí, quiero que usted lo haga también. Y después se alegre y diga, wow, yo lo descubrí también. Alguien lo motivó. Esa es parte de mi trabajo como maestro. No es enseñarle todo. Representante. Wow. Oiga lo que viene ahora. Modelo. Alguien querrá modelar, alguien querrá modelarlo a usted. No sé, usted pregúnteselo para allá para adentro. Agente de influencia, pero tenemos dos tipos de influencia, la buena y la mala. ¿Cuál de las dos? No sé, revise sus cuadernos para allá. Guía espiritual, ¿qué es un guía espiritual? La referente guía, guiar o dirigir la acción. ¿Quién es ese? El guía. ¿Qué hace el que no es guía? El jefe solamente manda. Rafaelito vaya, y él nunca va. ¿Ese es qué? Un jefe, será un guía. El jefe o el guía va al frente. Guiar o dirigir la acción espiritual de la congregación. Liderizar al pueblo creyente. Debe conocer todo lo que pueda acerca de la fe que profesa. No puede ser un neófito, novato o inmaduro. Un ciego no puede guiar a otro ciego porque ambos caerían. Canalizar y guiar en el camino al discípulo. Ir siempre adelante en acción y visión. Eso es el guía. Orientador. El ministro de culto debe ser un orientador, no un desorientado. No debe imponer sus propios criterios, siempre debe colocarle opciones a sus discípulos. Es decir, le llega una hermana o un hermano y le dice, hermano, mire, yo estoy muy enamorado de fulano, fulana, yo quiero casarme, ¿qué me dice usted? Eso es serio, ¿no? Porque si usted le dice, cásese, y por circunstancias de la vida fracasa, ¿a quién le va a echar la culpa, Pedro? Entonces usted le dice, bueno, vea bien, revise, calcule, órele a Dios y tome usted la decisión. Porque si le va bien, excelente. Pero si no hicieron el trabajo bien y les va mal, no tiene a quién echarle la culpa. ¿Estamos aquí? Sí. Entonces entienda por qué usted como orientador tiene que tener sumo cuidado. Ok. No debe imponer su propio criterio, siempre debe colocarle opciones a sus discípulos. Es un mentor en desarrollo, discipular, asesorar al discípulo y su entorno familiar. Debe identificar las necesidades, de sus discípulos y determinar el accionar a fin de prevenir los errores o a futuro.
debe ser un colaborador en la detención de futuros problemas. Si usted ve que con la que dice que se va a casar o con el que se dice que se va a casar, usted sabe y conoce bien, usted adviértale, pero dígale la decisión es suya. Yo le aclaro bien, ese hombre es esto, o esa mujer es esto, o ese negociante con el que usted va a hacer el negocio, él es así, pero decide usted. No debemos de imponer, nosotros debemos de exponer. El consejero, ¿qué debe hacer un consejero? Cuando alguien vino a buscar un consejo, antes de que él hable, usted arranca a aconsejarlo. Usted tiene 2 orejas, oídos y una sola boca. ¿Para que qué? Procure oír el doble de lo que habla. ¿Estamos claros ahí? Bueno. En caso de conflictos es el consejero. En caso de conflictos debe escuchar a uno, pero antes de juzgar debe escuchar al otro. Debe acumular las mejores experiencias de la vida. Dar lo mejor, pero no conformarse con experiencias, dar lo mejor y dar los mejores y oportunos consejos. Nunca imponer su criterio personal al aconsejado. Estimular al compañerismo y la hermandad. Estimular el crecimiento espiritual. Colaborar en la formación integral del individuo en todas las áreas. Debemos de ser maestros. Como maestros que somos, es quien tiene la responsabilidad de, en este caso, informar, porque en el caso de nosotros es nuestra capacidad, aunque aquí dice formar, pero no, nuestro trabajo es informar para que cada quien se forme, porque no puedo formar a nadie, yo lo informo nada más. ¿Sí? Porque lo que yo le diga aquí, usted decide si lo vive o no lo vive. ¿Qué yo puedo hacer? No. Yo solamente dentro de un mes les voy a pedir que de todo lo que yo les dije aquí, de lo que les dejé escrito, usted me echen un cuento para saber si leyeron, si estudiaron. Porque si no leyeron y no estudiaron, ok, estoy claro. Ahora, por tanto, debe estar formado integralmente en todas las áreas, señoras y señores. Hay que procurar tener esa formación. Ok. Debe adquirir amplios conocimientos en la materia que enseña. Debe poseer amplios conocimientos en cultura general. Estimular el aprendizaje y desarrollo integral del discípulo. Utilizar, oigan, todas las herramientas cognitivas y pedagógicas, o en el caso de ustedes son andragógicas, a sus discípulos para enseñar y formar a los discípulos. Ese trabajo de nosotros. Lo que no lo sabemos, debemos procurar quien nos eche la mano, de dónde echar mano, cómo buscar información para mejor formación. Representante debe tener conocimiento de diplomacia, no todo a brollo. Yo no sé, hay gente que dice, bueno, yo no sé cuánto el gobierno no agarra y pone preso a fulano, mengano, sultano, sultanejo, ya va. ¿Por qué no lo hace? Diplomacia, señoras y señores. Diplomacia, ¿qué es diplomacia? Tratar de arreglar las cosas hablando. No se pudo una vez, otra y así sucesivamente. Es más, la mejor guerra que se gana es la que no se pelea. ¿Sí? La que no se pelea. La que se discutió, y entonces, bueno, tú cedes, él cede, ella cede y se logran hacer las cosas. Conocer la relación, conocer de relaciones humanas, conocer y aplicar principios de la psicología para el buen trato, desarrollar otras virtudes espirituales, valores, principios, entre otras. Cuidar su aspecto personal, ya que su función
le lleva a estar ante diferentes tipos de personas y personalidades. Debe cuidar su vocabulario y lenguaje gestual. Debe poseer un amplio conocimiento en el idioma. Modelo, tener integridad. ¿Qué es integridad? Aplicar la ética ministerial. Alguien contó en una ocasión que un individuo, estando en el hotel, andando con una pareja, abrieron una caja de una comida que habían comprado así, en esas comidas rápidas, o no rápidas, sino esas comidas que se compran de autoservicio, ¿no? Que usted llega, paró el carro y le despacharon por la ventanita, y cuando abrieron la caja en el hotel, se dieron cuenta que estaba full de dólares. Ok, el hombre dijo, bueno, esta plata debe ser las ventas de todo el día de ese negocio. Aquí está parte del pago del alquiler, aquí está el pago de los obreros, aquí está el pago de los impuestos de este municipio, de esta nación. Yo voy a devolver esto. Y se fue a devolverlo. Cuando llega, llama al gerente y le dice, mira, yo necesito, busca al gerente y le dice, yo necesito hablar, pero directamente con el gerente. Le dijeron, pero ¿qué pasó? La comida está mala, está dañada. No, tengo algo que hablar con él. Pero cuando lo llama le dice, mira, aquí pasó algo, pero no quiero que tomes represalias contra los trabajadores porque esto creo que es una equivocación. ¿Cuál es el detalle? Bueno, le mostró. Aquí esta plata creo que la estaban tratando de esconder o ocultar, perdón, de los ladrones, y la tenían aquí para que de repente es donde menos pensaban los ladrones que la podían conseguir, y bueno, me la despacharon. Ok, dice el hombre, le dice el gerente, ¿usted oyó del programa que tenemos en radio y televisión? Y le dice, ¿cuál? No, en el cual... No he oído. ¿Cuál? Bueno, que estamos promoviendo que la gente no se coma lo que no se sudó, lo que no se trabajó, que la gente tenga honradez, que sean honrados. Ah, bueno, eso sí me lo enseñó mi padre. Mi padre me enseñó, le dice él, a no comerme lo que no es mío. Entonces, dice el gerente, yo necesito llamar ya a la radio, a la televisión y a la prensa porque esto hay que publicarlo. Le digo, no puedo. Le digo, ¿pero por qué? Si este es un acto que... De tanto, ¿quién se atreve a hacer esto que usted está haciendo? No puedo, le digo. ¿Pero por qué? Porque la mujer que anda conmigo no es mi esposa. El tipo era honrado. ¿Cuántos saben que era honrado? En el dinero. Pero era... Ya le digo la palabra por aquí, se me quedó. ¿Sí? Con la chica que andaba para el hotel no era la de él. Entonces, el detalle está que el tipo era honrado, pero no era íntegro, no tenía integridad. ¿Qué es la integridad? La honradez integralmente. La honradez en todo. Eso es lo que hace un individuo íntegro. Pero hay gente que son honrados en el dinero, son honrados en algún área, son honrados en otra, pero hay otras que tienen los cables pelados y sin, ¿cómo se llama eso? Tiro, sin tape. Entonces no son íntegros, son honrados en alguna. Entonces, como ministros de culto, nosotros estamos llamados a ser integralmente, tener integridad, aplicar la ética ministerial, aplicárnoslas primero para podérsela aplicar a otros, ser congruente en lo que se dice y lo que se hace, cuidar su apariencia, mantener y cuidar su familia. Sabemos de muchos ministros que ellos salen y se van y dejan a la esposa a merced de lo que haya, de lo que aparezca, de lo que salga por ahí. Y me voy a hacer la obra de Dios. Ya va, la primera obra de Dios es tu casa, tu familia, tus hijos. ¿Están aquí o se fueron? ¿Dónde pasará eso, verdad? Eso no pasa por aquí. Y entonces de repente llegan y comienzan a ver, oye, la esposa con ropa nueva, mucha comida, y comienzan a averiguar. Y hay un mal cuento de eso yo por ahí. Hay varios. Mire, ¿de dónde salió esto? ¿De dónde viene todo esto, güey? Ya usted se imagina lo demás. Tengamos cuidado también como ministros. Debemos de estar pendientes de qué? Integralmente de nuestra familia. Es el primer lugar donde debemos estar.
ser congruente en lo que se dice y en lo que se hace, cuidar la apariencia, cuidar la familia, desarrollar la empatía, ¿sí? Empatía. No ser, no procurar ser rechazado ni rechazar a nadie, sino ser empático. Alguien dice simpático, no tiene nada que ver con la belleza, ¿no? Vivir respetando las normas de conducta y respetar las leyes. Debe cuidar sus opiniones en público, positivo o negativo. No participar en asuntos oscuros que dañen su personalidad. Ser humilde, oiga, de corazón, es decir, ser sincero. Agente de influencia, sí lo somos, positivo o negativo, pero usted lo decide, de cuál lado usted mismo se pone. Influencia con su liderazgo, eso es normal, y por causa de su liderazgo usted va a levantar envidia en muchos y en muchas. Eso es normal, no se preocupe por eso. Siga cabalgando, que si los perros están latiendo es porque estamos cabalgando, Pedro. Oye los cascos de los caballos, porque si no vamos cabalgando no hay perro que lata. ¿Sí? Ok. Influencia con su personalidad, influencia con su profesionalidad, influencia con su aptitud, influencia con su actitud. Su influencia debe impactar, oiga, positivamente a nuestra sociedad. Su determinación y decisión debe influir a otros, pero para lo bueno. ¿Sí? Para lo bueno. Hay gente que dice, bueno, si ahora se puso el Tato a estudiar, ¿quién es el Tato? ¿Por qué yo no voy a estudiar también? Ah, mira, y el Pedro ahí ahora estudiando también, tan poquito que habla, bueno, tan poquito que habla, pero se propuso. Bueno, si Pedro lo hace, ¿quién soy yo menos que Pedro? Voy a estudiar también. Eso sería bueno, ¿verdad? Mira, Pedro, tanto chismo que comía y lo abandonó, ¿y por qué yo no lo puedo abandonar? Porque no se propone sin vergüenza. ¿Están aquí o se fueron?